Buenos días iglesia. Maravilloso estar con ustedes esta mañana. Si no han estado con nosotros este mes pasado, de lo que estaba hablando hace un rato, hemos tenido un mes maravilloso. Dios ha estado haciendo cosas maravillosas. Se ha movido. Y muchos de ustedes, incluyéndome yo, hemos experimentado el amor maravilloso en esta temporada. De decir, wow, Dios realmente me ama. Dios realmente perdona mis pecados. Es maravilloso al alabar, al rendirnos. Y hemos escuchado testimonios de cambios de vida. Y hemos tenido 80 bautismos estas semanas pasadas. Y esto es como Dios está transformando las vidas. Y hasta este punto vemos el movimiento y decimos, Dios, vemos tu mover, pero ¿qué sigue? ¿Qué hay para nosotros? ¿Cómo podemos unirnos como iglesia? Y no solamente en la iglesia, sino en el mundo para ser usados por Dios, para equiparnos. Si hubiéramos sabido que la palabra era ser equiparnos y que el Espíritu Santo se iba a mover, hubiera sido maravilloso. Pero ahora vamos a ver ejemplos de lo que hemos experimentado este mes pasado y lo que aún está por venir. En los últimos meses hemos tenido un avivamiento que continúa creciendo, no solamente aquí en Yakima, sino en el mundo. Y este avivamiento ha sido una respuesta al arrepentimiento. Y arrepentimiento significa ¿qué? Cambiar nuestros caminos y actuar sobre ese cambio. Nos damos cuenta de que a veces estábamos en cierta forma, que pasábamos por culpa, por defectos, por amargura, por vergüenza. Pero al rendirnos a Jesús, eso es justamente lo que hemos experimentado. Y eso es lo que el arrepentimiento significa. El aceptar, el alejarnos del cambio. Y este avivamiento no es la primera vez que ocurre esto. Sí, lo hemos experimentado aquí, hemos escuchado testimonios de esto, pero nosotros como nación hemos experimentado esto antes, cuando nos arrepentimos del pecado. Pero si vemos nuestras Biblias y damos vuelta a o entramos al Evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que ahí se habla de que este avivamiento ha pasado justamente aquí en el Evangelio. En Mateo 3 nos hablan de Juan el Bautista, pero queremos saber quién era Juan el Bautista. Cuando entra en escena Juan el Bautista, había en el pueblo de Israel profetas que Dios había usado, Dios el Creador, usaba a estas gentes como su portavoz para hablar al pueblo. Y nuestro Antiguo Testamento se compone mucho de profetas como Ezequiel, como Samuel, como Isaías, Jeremías. Son profetas poderosos. Y aún otros profetas como Elías, Eliseo, Jonás, Débora, Semaías, que tal vez no escuchamos de estos profetas. Pero estos profetas, la razón que hablamos de esto es que el último profeta que escuchamos en el Antiguo Testamento era Malaquías. Y Malaquías, el último de los profetas, de que hablaba justamente del arrepentimiento, y 400 años después entra Juan el Bautista a la escena con este mensaje de cargar ese mensaje del Espíritu Santo. Y esos 400 años en la cristianidad se le llama como el tiempo del silencio. Juan el Bautista, vemos justamente en los capítulos de Isaías donde habla de que Juan el Bautista vendría y lo había profetizado 700 años antes. Y cuando Juan el Bautista viene con este mensaje
En Mateo 3 es lo que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que la gente salía a él desde Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados y bautizándose por él en el río Jordán. Eso fue el ministerio de Juan el Bautista, predicando este mensaje de arrepentimiento entre los judíos. Y la gente daba la espalda a Dios en esta cultura que donde vivía Juan. Vivían en pecados, pero esta gente venía y empezaba a confesar sus pecados y se bautizaba en el río Jordán. Y eso es lo que está pasando con nosotros ahora. Se está produciendo este mensaje de avivamiento. La gente escucha y viene. Y todo el mundo esto está ocurriendo. Este avivamiento, también en este tiempo en el Evangelio de Mateo, está hablando de este avivamiento que venía a todas las áreas de Judea, alrededor del río Jordán. Venían a ver lo que estaba ocurriendo, para rendir su vida a Jesús. Pero también esto trae a los escépticos, los que dudan, líderes religiosos, que aunque tal vez tenían buena intención, pero venían a criticar, a descreditar. Y Juan vio esto, y cuando los vio dijo, cría de víboras, generación de víboras, les dijo. ¿Quién les advirtió que tuvieran o que huyeran de esa ira de Dios? Produzcan fruto del acuerdo, del arrepentimiento. Y recordemos lo que es el arrepentimiento, es alejarse de los caminos torcidos. De arrepentirnos empezamos a ver los frutos. Y es lo que hablamos la semana pasada. Y Juan está retando a estos líderes a esto. Los desafía y les recordó en el versículo 10 que el hacha está lista para cortar al árbol que no da buena fruta. El mensaje era un mensaje de arrepentimiento y de juicio. Y el pueblo de Israel necesitaba arrepentirse de su cultura pecaminosa. Y les recordó que el hacha estaba en la raíz del árbol lista para cortarlo si el árbol no daba fruto. Pero si la gente se arrepiente, entonces Juan sabía que estaba haciendo su trabajo, que estaba cumpliendo con su deber. Y cuando los ojos se vuelven hacia Dios, empezamos a ver quién es Dios, quién es Jesús. Y Juan les dijo también, en el versículo 11, los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero después vendrá uno, el cual sandalias de él no sería digno yo de llevar. Él los bautizará con el Espíritu Santo, les dijo. Yo los bautizo en agua. Y eso es justamente lo que hemos estado viendo estas 4 semanas. Hemos sido bautizados en agua para el arrepentimiento. Y esa es la realidad. Sabemos de quién es Jesús o quién era. Y tenemos ese conocimiento de su ministerio, de su sanidad, de su resurrección. Y estas personas que venían a Juan no sabían lo que estaban experimentando. Y Juan está hablando aquí de otros 2 bautismos, porque dice que este que viene, que es Jesús, bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, a veces esto confunde a muchas personas en la iglesia, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, esta imagen de llamas de fuego descansa sobre cada persona y la gente piensa que eso es lo mismo. Pero mientras que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo poderoso,
que nos llena de poder y autoridad para ministrar de la misma forma que Jesús lo hizo. Pero el bautismo de fuego se explica en el siguiente versículo, Mateo 3, en el 12, cuando dice que su pala está en su mano para separar el trigo de lo otro malo. Y recogiendo su trigo en el granero, quema la paja con fuego inexplicable, inextinguible, que no se extingue. ¿Y qué significa esto? Que todos los que no están dentro de la fe serán quemados, serán alejados y se mantiene la gente limpia. Y eso es lo que está hablando. Porque el juicio vendrá, dice. Pero ese fuego inextinguible que está hablando es cuando ponemos nuestra fe en Jesús, no ocurrirá eso. Y eso es parte de nuestra salvación. Pero el otro bautismo, el Espíritu del Espíritu Santo, aún está disponible. Y eso está ahora, en el presente, en este momento. Y comenzó aquí en Mateo 3 con Jesús. Y luego fíjense lo que pasa. Dice que vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan trató de disuadirlo diciendo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, que así sea ahora. Es apropiado que hagamos esto para cumplir toda justicia. Y tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre Jesús. Y una voz escuchó que decía, este es mi Hijo, a quien amo y en que tengo complacencia. Jesús no fue bautizado para arrepentirse, no, sino para cumplir justicia, para cumplir la profecía, el plan de Dios. Jesús cumple tres cosas con esto. Primero, legitima y aprueba el ministerio de Juan el Bautista. Es muy importante, porque Jesús era un discípulo de Jesús, un seguidor, un creyente. Aún los que seguían a Juan el Bautista, Él les dijo, sigan al Maestro, sigan a Jesús. El segundo punto es que conecta a Jesús con las personas pecadoras y arrepentidas a las cuales vino a salvar. Y lo tercero y más importante es que establece el camino de su ministerio, que finalmente conduce a la cruz, donde murió para salvar nuestros pecados. En las próximas 3 semanas antes de entrar a las Pascuas, a la fecha de resurrección, que es en abril 9, y hablando de lo que sucedió en este momento de avivamiento a través del arrepentimiento y todo eso, cuando Jesús vino y el avivamiento que ocurrió después de que Él murió en la cruz. Pero ya les pregunto, ¿cómo es que Dios nos equipa? Hoy quiero terminar este mensaje esperando se cumpla el segundo bautismo mencionado, de que experimentamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque para nosotros que nos hemos arrepentido y entregado nuestras vidas a Jesús, esto es lo que sigue. Esto es lo que sigue. Y en Hechos, en el primer capítulo, es lo que vemos, la muerte y resurrección de Jesús. Y es lo que vemos. Después de su sufrimiento se presentó a ellos y se les apareció a los discípulos por 40 días, hablando del reino de Dios, y en una ocasión, comiendo con ellos, les dio una orden. No salgan de Jerusalén, les dijo, esperen el regalo de mi Padre, lo que Él prometió y de cual me han oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero en pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí está. Y ellos esperaron. Y como hemos leído en las últimas semanas,
vemos que llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos en Jerusalén esperando de acuerdo a las instrucciones. Y de repente un sonido como el soplo de un viento violento vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecía ser lenguas de fuegos que se separaban y se posaban sobre cada uno de ellos. Y ellos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo a como el Espíritu Santo lo capacitaba. Lo que ocurrió en este libro de los Hechos es de que cuando vemos que estas personas pecadoras se rinden, se arrepienten a Jesús, llenos del Espíritu Santo, ¿y qué pasó con ellos en aquel tiempo? Que empezaron a enseñar la verdad de Jesús. Oraban por sanidad, echaron fuera demonios, pero no fue solamente para ellos. Algunos teólogos creen que no solamente era por... Muchos tal vez piensan que era solamente para ellos, pero no, eso es para todos. No era solamente para ellos, como algunos teólogos creen o teologías creen. No. Y vemos aquí en Pablo, en el Hechos 19, donde Pablo, que aún en ese tiempo andaba persiguiendo a cristianos, pero cuando se arrepiente y es un pecador arrepentido, entregado a Jesús, lleno del Espíritu Santo, y en el Hechos 19 dice que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo tomó el camino a través del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a discípulos. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Cuando creíste, les preguntó. Ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. No hemos siquiera oído de este Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, entonces, ¿qué bautizo recibiste? Y les dijo, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Le dijo a la gente que creía en el que vino después de él, es decir, Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor y Jesús. Y Pablo puso sus manos sobre ellos y empezaron a profetizar al recibir las manos sobre ellos de Pablo. Y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas. Y esto es lo que nos trae a este momento. Ahora la pregunta es, ¿somos como estos 12 que se arrepintieron? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Hemos sido bautizados en agua? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo de ese bautismo? El tiempo que nos queda hoy por el resto del servicio está reservado para que consideren todo esto. Y tal vez algunos se den cuenta que necesitan arrepentirse y que quieran bautizarse en agua. Alfredo está ahí listo para bautizarlo, está preparado. Y yo estoy aquí, si usted se da cuenta, estoy viviendo en mi estilo de vida, mi consentimiento, pero necesito arrepentirme de mis pecados y quiere entregar esas culpas, esos pecados a Dios. Venga, tenemos toallas para que se bautice, pase. O tal vez ya usted fue bautizado y no está seguro si usted también ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas experimentan ese bautismo cuando entregan su vida a Jesús. Algunos experimentan en ese momento y se dan cuenta de lo maravilloso. Como la historia de mi padre, cuando recibió el Espíritu Santo, cuando él jugaba béisbol profesional. Y cuando se presentó al equipo les dijo, vamos, acabo de recibir el Espíritu Santo. De veces pasa eso. O de a veces también es al momento en que se bautiza. La gente se bautiza y al salir del agua tienen ese mover espiritual sobrepoderoso. En la historia de mi esposa, que cuando se bautizó en agua, al mismo tiempo recibió el Espíritu Santo. De repente, y nunca ha sido la misma. Y muchos otros debemos darnos cuenta de que hemos estado esperando
Posiblemente como estos hombres en Éfeso, que no sabíamos lo que era o lo que faltaba o lo que estábamos perdiendo. Así era yo, dice el pastor. Y 10 años después de ser bautizado en agua, escuché del bautismo del Espíritu Santo. Y le pedí a Dios, le oré a Dios, Señor, yo quiero eso. Y Él apareció en mí y nunca ha sido lo mismo. ¿Dónde estamos todas estas mañanas? Pongámonos de pie, por favor. Mary va a seguir guiándonos en la alabanza, pero usted siente que quiere responder, si siente ese tirón de arrepentirse y ser bautizado en agua, acérquese al bautismo. Queremos alejarnos de los caminos viejos. Háganlo. Les bautizaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quiere bautizarse, ahí está. Pero si está aquí, pero no sabe si ha experimentado ese bautismo del Espíritu Santo, y no es como que es algo de avergonzarse. No, muchas veces no sabemos. Pero si hay un regalo que puedo recibir, yo quiero parte de eso. Como cuando abrimos un regalo y mira lo bonito que hay ahí. Si no han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, queremos hacer lo que Pablo hizo en Éfeso. Orar por ustedes, poner manos sobre ustedes. Si usted está aquí, anímense unos a otros y pueden recibir ese Espíritu Santo, ese bautismo. Hay gente que puede orar por ustedes. Solamente pase al frente y habrá gente orando por ustedes para recibir ese Espíritu, ese bautizo del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.